Gràcies, Lluís, Oriol i Giovanna, per marcar de manera tan intencional aquest inici de la jornada que durarà tot el dia. Continuem ara amb la primera taula del dia, que ens convida a mirar la protecció des d'una perspectiva global i actual. Moderarà l'espai Marta Vinyals, responsable de la xarxa PDA Bullying i experta en processos col·laboratius de convivència. I l'acompanyaran Ramiro Ortegón, infermer expert en maltractament infantil, responsable de la certificació PDA i president de la plataforma PDA Bullying, i la María José Cifuentes, especialista en ForloPD, en compliance, protecció de dades i prevenció de la violència digital. Serà una taula moderada en castellà i endavant, moltes gràcies per compartir la vostra experiència. Hola, buenos días. Primero de todo, agradecer otra vez que estéis aquí. Y como ha comentado Marina, vamos a empezar con la primera mesa. Entonces, también en primer lugar queríamos excusar a Eukene. Eukene es la presidenta de CEIM y también es psicóloga experta en protección de la infancia, pero hoy no ha podido estar con nosotros porque no se encuentra bien. Entonces, no os preocupéis porque no ha querido dejarnos sin la oportunidad de reflexionar, así que nos ha mandado unas preguntas que luego vamos también a compartir para poder darle un poco algunas vueltas. Y nada, como también ya ha introducido Marina, tenemos a María José de ForLove, experta en protección, y a Ramiro Ortegón, enfermero también experto en maltrato infantil y presidente de la plataforma PDA Bullying. Y un poco, pues nada, vamos a reducir el tiempo que teníamos, pues hemos empezado un poquito más tarde, entonces vamos a ir al grano. Y un poco el título, ¿no?, de esta mesa, Sistemas de Gestión de Protección de la Infancia, retos en el presente. Podríamos empezar por aquí, ¿no? ¿Qué retos tenemos identificados actualmente respecto a estos sistemas de gestión de protección para tenerlos claros y una vez localizados, pues ver qué soluciones podemos aportar? Si quieres, María José. Bueno, buenos días, muchas gracias por venir y también muchas gracias por invitarme. Yo vengo de parte de la empresa en la cual trabajo, que se llama ForLove. Es una empresa que es una consultora especialista en cumplimiento normativo. Cómo nosotros nos enteramos, para empezar, el contexto de la LOPIBI fue porque uno de nuestros clientes llevaba un centro deportivo de un ayuntamiento y para poder mantener ese contrato le solicitaban el cumplimiento de la LOPIBI y ellos, que no tenían mucha idea de lo que esto se trataba, nos llamaron y nos dijeron, ¿qué es esto? Entonces ahí, sigue con la siguiente, por favor. Ahí nosotros dijimos, bueno, pongámonos a estudiar, veamos de qué se trata y se nos ocurrió, entre comillas, poder dar un servicio que en el fondo permitía a los privados dar cumplimiento con esta norma, lo cual muchas veces uno lo mira como algo como, no sé, como que fuera más negativo, porque uno siempre piensa que la LOPIBI va 100% orientado al ámbito público, ¿verdad? Pero es que al final, cuando nosotros pensamos en el entorno seguro, los niños, muchos de nuestros hijos o hijas, van, por ejemplo, a extraescolares fuera del colegio, a talleres de teatro y un montón de situaciones que no pasan necesariamente por la administración pública. Entonces nosotros dijimos, bueno, ¿y cómo ayudamos? ¿Cómo participamos? Porque de cierta forma esta es una oportunidad para empezar a hacer un cambio desde dentro. Porque al final, una de las cosas que nosotros nos llamó mucho la atención, que incluso en la parte del preámbulo de la norma, se habla mucho de que esta es una tarea de todos, ¿vale?
Entonces, desde ahí nosotros dijimos, este entonces va a ser el desafío. Ahora sí necesito la siguiente diapositiva. Como pueden ver ahí, después que estuvimos estudiando, dijimos, ¿y a qué tipo de empresas o instituciones nosotros deberíamos prestarle la ayuda? Y claro, nos dimos cuenta que básicamente es todo el entorno social. Por mucho que aquí hay algunas que aplican como al ámbito público, como está lo público, siempre está lo privado, ¿no? Y la verdad es que fue todo un encuentro porque en la medida que ayudamos a este centro deportivo, nos empezaron a llamar de colegios, de guarderías, de centros odontológicos, para ver cómo ellos también se adecuaban. Entonces, aquí venía el otro desafío. Por una parte, que todas las comunidades autónomas tenían sus leyes como adaptadas a la LOPIDI, y otra segunda, como se dice, pata de la mesa, era que en cada como ámbito, ya sea en el deportivo, en el sanitario o en el de ocio, incluso en el de educación, faltaba mucha como información adicional. En esto del ámbito sanitario, a propósito de que estamos aquí en el Colegio de Enfermeros y Enfermeras, cuando nos comentaron de esta clínica odontológica que querían conocer más de esto, dijimos, bueno, pero ¿qué tipo de información existe para este tipo de profesión, digamos? Y nos dimos cuenta que no había nada. O sea, básicamente encontramos algunos papers que lo que reconocían en esos documentos es que no había educación en el momento de la formación de estos profesionales para cómo proceder en caso de estas situaciones. Y es súper curioso porque al final, cuando uno piensa en eso, te das cuenta que ellos son una de las personas que un niño, por ejemplo, puede ir por una molestia en un diente, algo muy puntual, pero si el profesional está bien calificado, va a poder detectar otras cosas. De ahí, en el fondo, dijimos, esto es como muy personalizado. Al final, cada oficio o profesión tiene como un ámbito de relación con el menor que es muy particular. Y desde ahí nosotros dijimos, bueno, tenemos este otro desafío, que es, aquí viene la siguiente diapositiva. ¿Cómo le enseñamos a las personas que están obligados a cumplir esto? ¿De dónde generamos esta conciencia más allá de lo que mucha gente dice que como empresas privadas tenemos más obligaciones que nada, digamos? Y fue súper interesante este proceso porque al final, en el tema de la gestión misma, cuando uno les empieza a explicar de qué se trata todo esto, y en el ámbito, por ejemplo, educativo, cómo podemos hacer de que los niños se encuentren en un entorno seguro, empieza a generarse una especie de permeación, por decirlo, una permeabilidad de lo positivo que implica este cumplimiento, porque en el fondo tú empiezas a educar a las personas que están detrás, de cara con los niños, y ellos empiezan a aplicarlo para su vida personal. Entonces ahí uno entiende que está ese factor de cambio súper interesante, porque cuando tú le enseñas qué es lo que ellos en sus centros educativos deberían tener, muchos dicen, entonces yo también esto lo puedo exigir donde van mis hijos. Y ahí empieza todo una especie de engranaje súper interesante. Muchísimas gracias, María José. Antes no lo he dicho, pero también agradecer a Folop que hayan hecho posible que estés aquí. Sabemos que es un esfuerzo y también porque vienes de Valencia, ¿no? Entonces, pues también agradecer este detalle. Y muchas gracias por todas las aportaciones, ¿no? Los retos que comentas. Paso palabra a Ramiro, a ver si también compartes o cómo ves los retos desde tu prisma que hay actualmente en el sistema de gestión de protección. Gracias, Marta. Gracias, María José. De entrada, como presidente de la plataforma, agradeceros muchísimo estar aquí. No nos hemos incluido en mi papel, hemos querido que como entidad de gestoras estuviera Giovanna en la acogida, pero permitidme que como primera vez que hable a todas y todos, muchísimas gracias. Es un placer poder juntar el bagaje profesional que hay en esta sala y que habrá luego en el espacio de los debates. Creo que para poder hablar en presente y de retos de futuro, que es un poco el objetivo, en realidad os vengo a explicar un poco del pasado. Ser, como decía Oriol, compañero, socio, amigo, en 2016 tomó una decisión que es
escalar a un modelo, una posibilidad más global, aquel abordaje que hacíamos de la violencia, del maltrato, del bullying, y creamos un proyecto que se llamaba PDA Bullying. Creamos una web y empezamos a divulgar recursos. El banco de recursos nace en 2015-2016. Eso además venía asociado, y por eso es importante, con un proyecto de certificación de centros educativos. En ese origen empezamos a certificar paralelamente a trabajar un proyecto con Save the Children que era asociado al informe que se publicó en 2016 llamado Yo a eso no juego, en el cual desplegamos un proyecto piloto del proyecto Yo a eso no juego, que era el programa PDA Bullying. Con lo cual, de forma muy natural, lo que era un proyecto PDA se convirtió en un programa PDA Bullying, que de hecho tenemos alguna publicación en alguna revista científica y divulgación en relación a cómo podíamos impactar de forma global en un centro educativo. Estábamos en centros en aquel entonces exclusivamente. Y entonces hacíamos un acompañamiento a los equipos directivos a poder implementar protocolo desde los criterios de calidad que habíamos trabajado en la certificación, pero hacíamos también acción educativa, hacíamos trabajo con familias y, donde se podía, trabajo con profesorado. Esto transcurre como programa durante un par de años, lo cual nos sitúa en 2018, en el momento en el que, de forma muy natural, aparece Fundación Aprender a Mirar, la cual también agradecemos no únicamente el apoyo y la visión que aporta a través de Alejandro Estebanez, que está también aquí en la sala, sino que de hecho nutre al proyecto, gracias a subvenciones, de poder escalar. Y entonces se cambia la web y se crea la web que actualmente existe, que acoge recursos, pero acoge un proyecto que se transforma en una plataforma colaborativa. En ese momento, los criterios de calidad que nosotros teníamos eran 70 y largos criterios principales, voy a llamarle, que eran imposibles de cumplir. No existía nada. Habíamos buscado, y es verdad que la norma italiana por ahí sonaba, pero no habíamos llegado quizá a alguna información que también había nacido en 2015 a escala internacional. Nosotros estábamos estableciendo criterios de calidad. En 2018, Alex nos dice, no, pero esto no puede ser así, esto hay que intentar que sea una autorregulación del sector. Vamos a escuchar al sector que se está ocupando, ¿no? ¿Quién se ocupa del trabajo con el menor? Como decía María José. Y vamos a intentar que establezcamos unos criterios un poco más acotados. De ahí nace una reducción de esos grandes criterios a lo que hoy en día conocemos como el Código de Buenas Prácticas de la plataforma PDA, que al ser plataforma colaborativa, al evolucionar como proyecto, se convierte en una red de instituciones, muchas de las cuales hoy estáis aquí o nos veis luego en el vídeo que estamos grabando, pero que de hecho se compone por más de 230 organizaciones a escala internacional a día de hoy. En aquel entonces nacía pues poco a poco juntando apoyos, muchas veces apoyos amigos. Claro, este código de buenas prácticas, por tanto, pretendía ser la base sobre la cual poder abordar, no únicamente en el centro educativo, que ya habíamos hecho una evolución, sino también a escala comunitaria. Es decir, hay muchos entornos que a mí, de hecho, me sorprendió cuando hablamos de dentistas y digo, wow, odontología, no lo había contemplado. Pero, es decir, al final, la vida de la infancia, de la niñez, sucede en diversos entornos, no del entorno de educación formal exclusivamente. Por tanto, vamos a tener una perspectiva comunitaria que acoja desde estos indicadores. Claro, los indicadores eran buenos, pero había que mejorarlos y, por tanto, durante un continuo de tiempo van evolucionando gracias a las incorporaciones de las entidades. Recuerdo, por ejemplo, si es por aquí Berresol, cuando estaba Josep en activo, recuerdo haber hecho todo un trabajo de certificación con Berresol, pero la incorporación de la idea de no, espera, en detección deberíamos decirlo de esta manera, ¿no? Y entonces el código de buenas prácticas se iba construyendo gracias a la participación de todas las profesionales que se iban uniendo al proyecto de red. Esto es 2018, no existía la LOPIBI. Entonces, planteábamos, quizá como de forma pionera, ¿no? ¿Cuáles son los criterios que debemos seguir para poder obtener una calidad y una calidez importante? El poder trabajar más en lo humano también, el acompañamiento. Claro, llega 2021, te plantea una ley que es muy buena y es un referente internacional. Pero alerta, es una ley que aunque te obliga la ley, que nadie diga que yo he dicho que no te obliga la ley, ¿sí? Pero no te obliga a, por ejemplo, acreditar que cumples eso. ¿Me explico? Entonces, quizás es una ley que aún puede evolucionar a mejor y invitamos a ello desde este espacio de debate y de reflexión. Con lo cual,
aquí empezamos a explorar un poco, vale, un momento, tenemos una ley que es muy buena, antes creo que nació también para generar algo de incidencia política, y vale, ya hay políticas, ya hay criterios que compartimos como red, como comunidad, pero aún y así no acaba de funcionar. Y entonces empezamos a plantearnos el concepto de qué es aquello que acompaña a las instituciones, y aparece el concepto del compliance, que si no lo conocéis, básicamente es un acompañamiento no únicamente al marco de ley o al marco normativo, sino también a la aplicación de buenas prácticas. Y digo, alerta, ¿no? A mano alzada, nosotros somos buenas prácticas. Estamos planteando esto desde el concepto de las buenas prácticas, o a veces en Departamento de Educación, aquí en Cataluña, nos gusta el concepto también de prácticas de referencia, ¿no? ¿Qué es aquello que es bueno y que puede ser útil para poder mejorar la faena que hacemos y hacer una faena con unos criterios de calidad óptimos? Pues el compliance nos ayuda a esto. Vamos a ver un poco más. Y empezamos a descubrir que existen herramientas que paralelamente a la LOPIBI habían aparecido, como la especificación 0070, que es un marco normativo, pero no norma aún, que nace con la intención de poder mejorar la protección de infancia a escala no únicamente de un ámbito educativo formal como tal, sino sobre todo también con un foco socioeducativo. Digo, oye, ¿qué cosas más interesantes existen? Pero ¿cuánta gente conoce esto? ¿No? Y entonces de repente empezamos a entrar aquí, lo que nos hace en Plataforma PDA abrir un proyecto que le vamos a llamar participación comunitaria. Es decir, vale, vamos a tener voz, vamos a empezar a poder participar de los lugares de debate donde se está estableciendo estos criterios más allá de lo que nosotros hemos creado, que son las buenas prácticas del modelo PDA. Vamos a ver qué más hay. Y eso nos enorgullece porque nos lleva a poder participar del equipo, o sea, a día de hoy, que sepáis que como red, y os podéis sentir representados por las personas que ahora mismo estamos liderando la parte de la acción, pero creo que nos sentimos fuertes y somos fuertes porque somos una red de 230 instituciones, que sois vosotras y vosotros. Como red estamos participando en el equipo de revisión de la especificación 0070 para valorar si se puede convertir en norma. Estamos en capacidad de entrar en este momento en la creación de una norma. Por tanto, una norma es más que una especificación en el marco de la normativa, ¿vale? De una norma específica sobre acoso escolar aquí en España. Hemos entrado en el equipo de revisión, en el cual se hizo un grupo de trabajo entre Estefanía de Éticos en Compliance, Giovanna de ACPAE Colombia, Alex de Fundación Aprender a Mirar y a través de mí también en la parte de salud mental. Hemos entrado en la valoración de la norma internacional, a priori única existente en ámbito internacional, que es la lo diré bien, Bull-Lee 2015A. O sea, existe una norma internacional. Gracias a todo este trabajo que hemos ido haciendo, hemos empezado a encontrarnos con especificaciones, con normas, con criterios que nos están diciendo, tenemos que funcionar aquí. Y a veces ese funcionar aquí está por encima incluso de lo que nos propone la ley, que a veces es un poco ambigua, ¿no? Te dice lo que hay que hacer, pero no te dice el cómo. En cambio, las normas están siendo una herramienta que nos está permitiendo llegar a todo esto. Y estamos, gracias a la fuerza que nos dais como red, estamos entrando en los equipos de revisión. De hecho, yo creo que es importante decirlo, hoy 6 de noviembre, esta tarde porque es en México, entonces 10 horas de diferencia, se va a presentar la norma revisada, la internacional, la Bull-Lee 2015A, que se revisan a los 10 años, ¿vale? La especificación 0070 a los 3 años se revisa, ¿vale? Nació en 2022, estamos en 2025, se está revisando para ver si se convierte en norma. Vamos a trabajar para la creación de una norma específica sobre acoso escolar. Bueno, no será por marco normativo, ¿no? Entonces, simplemente para acabar y cerrar este punto. Creo que la ley está para obligarnos a cosas, es verdad, y sensibilizar y decir cómo conoce todo este mundo, o sea, cómo conocemos todo esto, porque lo que nos pasa muchas veces es que llegamos a entornos, por ejemplo, de acción social. ¿Conoces lo que es la LOPIBI? No. ¿Por qué? Porque no ha habido un despliegue autonómico en el ámbito de acción social, por ejemplo, ¿no? Hoy estamos aquí también con mucha razón y con un apoyo de la Generalitat de Cataluña para impactar también en acción social. Pero no hay del todo el conocimiento. Entonces, de entrada, vale, una LOPIBI que la conozcan. Bien. Compliance, leyes. Normas. Unas normas, ¿no? Hay varias. Especificación, la que vamos a crear, la internacional. Estamos aquí como red, ¿vale? ¿Cómo impactamos en ellas?
Y 2, las buenas prácticas. O sea, hay 3, buenas prácticas. Entonces, compliance puede ser una herramienta que nos acompañe a las instituciones a poder mejorar buenas prácticas, implementar normativas y cumplir leyes. Todo esto, si lo estamos haciendo nosotros de forma participada, es para que el modelo PDA impacte en ellas. Modelo PDA viene a ser una herramienta que te permite poder generar sistemas de protección de infancia y adolescencia ante la violencia. Te permite poder mejorar tus protocolos, porque si pones el modelo PDA en juego te va a poder aportar herramientas para incluir mejoras. Retos actuales. No solo cumplir leyes, perdón si solo había ese en el listado, cumplir leyes, llegar a establecer criterios que nos proponen las normas y cumplir buenas prácticas. Todo ello, además, ya que estamos, ¿por qué no barrer para casa, ya que se ha hecho muy buen trabajo? Si podemos hacerlo a través de una mirada muy amplia, comunitaria, que propone el modelo PDA, ¿por qué no hacerlo de esta manera, ¿no? Muchas gracias, Ramiro, por aportar esta visión también, que al final creo que complementa, ¿no?, lo que María José también ponía encima de la mesa, tener en cuenta pues que tenemos eso, que es un reto común, que es un reto colectivo, y que el hecho de juntar distintas miradas va a enriquecer todo este proceso y toda esta protección hacia la infancia. Si os parece, como vamos un poco justitos de tiempo, voy a compartir las preguntas de Eukene. Os animo a responder las preguntas si lo sentís. También a todas las participantes que estáis aquí, si alguien quiere pues responder a las preguntas que ahora voy a lanzar a través de Eukene, por favor, levantad mano y vamos aquí con el micrófono para compartir. Muy bien, pues la primera pregunta que plantea Eukene es la siguiente. ¿Creéis que cualquier persona es válida para trabajar con menores? Los niños, niñas, adolescentes se desarrollan en diferentes ámbitos, por ejemplo en el deportivo, y no siempre están rodeadas de las personas, entre comillas, idóneas para su crecimiento integral. Primera reflexión que nos invita a hacer Eukene. Bueno, ante eso, como ya yo venía diciendo anteriormente, que en el ejemplo esto de los odontólogos, que ya en nuestros papers decían la falta de formación respecto a cómo detectar la violencia y cómo además tratar con los niños en este sentido, voy a lo mismo. La ley, yo la verdad es que sí que soy súper fan de la LOPIDI, debo decirlo, porque más allá de que siempre al legislador se le va a escapar todos los supuestos, porque entre que la tecnología va avanzando, pero una bestialidad, el papel siempre se va a quedar más corto que la realidad. Eso es algo cierto. Pero sí que es verdad que la LOPIDI, por ejemplo, obliga a la formación de los profesionales que en el fondo están en un entorno con niños, o sea, que hay una habitualidad en el contacto con menores. Eso yo lo encuentro súper valorable, porque al final lo que de repente estas profesiones u oficios en sus, digamos, carreras no entregan, aquí hay una obligación adicional. Y eso, si bien quizás no va a suplir no sé, algo muy específico de psicología o algo por el estilo, ya te empieza a dar herramientas de a poco y empieza a generar criterios, lo cual a mí me parece súper interesante porque, vuelvo a decir, lo que uno aprende, entre comillas, para el ejercicio de su trabajo, de cierta forma, igual queda en el fuero interno, y ya empiezas tú también a detectar situaciones quizás en tu mismo entorno familiar. Y adicionalmente a eso, creo que la capacidad que tenemos de involucrarnos cuando tenemos este conocimiento es súper interesante, porque entendemos que esto es un entorno y el entorno implica integrarse, ¿no? A nivel de bullying específico, te puedo dar un ejemplo cortito, y es que uno de nuestros clientes, que es un centro médico de atención temprana, detectaron con algunos psicólogos en terapia de que los niños estaban sufriendo bullying en sus respectivos colegios, respecto de 2 niños. Y nos llamaron por teléfono. ¿Qué hacemos? Porque dentro de todo esto de cómo se gestiona esta protección, muchas veces no sabemos las herramientas de cómo acudir, qué hacer, y en ese sentido nosotros, dentro de las cosas que aportamos, fue sugerir contactar al colegio, porque ahí uníamos fuerzas. Uno, ellos como psicólogos tenían la capacidad de hacer como
el abordaje desde su especialidad y por otro lado, con su conocimiento técnico, acompañar al colegio en este proceso también de mejorar el entorno y ir reparando de forma conjunta lo que los niños en el fondo estaban viviendo. Gracias, María José. Ramiro, ¿quieres añadir? Añado una cosa, pero me gustaría también aprovechar y, aunque hay dinamización, oír público. Yo creo que es interesante la pregunta, es difícil. Simplemente compartir que, por ejemplo, lo que está sucediendo desde hace un tiempo para atrás, aunque lento, es verdad, es que cuando la LOPIBI nos lleva a que aquí, por ejemplo, en Cataluña se despliegue en los centros educativos la figura COCOBE o que tengamos figuras de CBP y DP, coordinación de bienestar y protección, delegado, delegada de protección, uno en el ámbito más educativo y el otro más en el ámbito socioeducativo, de tiempo libre y deportivo, es que, claro, cuando empiezas a especializar a figuras, de repente empiezan a venir ideas nuevas y entonces se empiezan a pedir cosas que antes no se pedían. Se está pidiendo formaciones que antes no existían, a escala, por ejemplo, de detección, que antes era como la gran olvidada. Por tanto, me voy a sumar a... Sé que Euken era más provocadora, ¿sí? Con el si hay alguien hay gente que no es idónea para estar, vamos a llamarle a eso de diversas formas o entenderlo de forma amplia. Pero me voy aquí contigo, María José. ¿Qué tenemos que hacer para preparar para que sean idóneas, ¿no? Y creo que un gran paso ha sido el poder especializar a figuras, porque esto hace que se empiecen a coordinar cosas nuevas y a liderar formas nuevas de preparar a los equipos profesionales. No sé si hay alguna propuesta de intervención, pero también hay alguna pregunta más. Sí, de hecho, en la misma línea, ¿no? Eukene también preguntaba, pues, ¿qué características o cualidades consideráis imprescindibles en las personas que trabajan con niños, niñas y adolescentes? Y en la misma línea, si cualquier persona puede ser delegada de protección del menor en las entidades, ¿qué perfil, qué conocimientos deberían reunir alguien que asume esta responsabilidad? Aquí un poco, ¿no? Ramiro y María José anticipabais la importancia de la formación. No sé si alguien de vosotras que quiere compartir vuestro punto de vista. ¿Alguien se anima? En 2023, mira, acercamos un micro allí. En 2023 hubo un gran boom de medios de comunicación que preguntaban precisamente esto, ¿no? Pero ¿quién? ¿A quién le damos este papel? Y nuestra respuesta sobre todo iba a un tema de liderazgo, porque la figura no puede ser una figura única, debe ser una figura que lidere equipos de valoración, equipos que dan respuesta y por tanto aporto la idea de, creo que una habilidad clave es que haya liderazgo y trabajo en equipo, porque claro, es una declaración de intenciones de no podemos dejar a estas figuras solas. Mariona. A ver, tampoco voy a aportar mucho más que vosotros, porque la lógica de la formación en personas que se dedican a la infancia es que no hay duda ahí. Hay que hacer formación todo el mundo. Yo que trabajo en escuelas veo que hay maestros que ponen toda su intención, pero falta formación. Y también veo maestros que tienen formación y les falta la motivación para trabajar con la infancia. Por tanto, esa parte, ¿no?, más que sale de dentro de la persona, ¿no?, de la motivación, de que te guste la infancia, que te guste trabajar con la infancia, que estés motivado, que tengas mucha energía, porque hoy hace falta mucha energía para curar o tener cura de una clase de 25 personas, ¿no?, por ejemplo. Entonces, esa energía hay que tenerla y hay que ser consciente de que hace falta y que la has de entrenar también esa energía y cuidarte a ti mismo como formador para tenerla y poderla dar. O sea que yo, aparte de esa formación, diría motivación, conciencia de esa energía que se necesita y bueno, cualidades un poco ya propias, ¿no?, de la persona de querer estar ahí y de darlo todo aunque pocos recursos tengas. O sea que ahí también se tiene que tener en cuenta esa parte. Era simplemente esa aportación. Gracias. Muchas gracias, Mariona, por compartir. Perdón, a mí me gustaría complementar algo porque encuentro súper interesante hacer como este lazo o nexo, y es que yo comparto también lo que tú dices, la importancia que en el fondo es de que todas las personas que traten con los niños
podamos distinguir también esto, las ganas que tengan así realmente de hacer este trabajo de educar más allá de lo que significa una asignatura, sino que educar a una persona para que tenga un buen futuro en todos los sentidos. Pero además también, como decía Ramiro, respecto a esta figura del delegado de protección, yo comparto con él de que tiene que ser alguien que lidere, porque al final, yo les voy a dejar aquí por si quieren después averiguar, 4 artículos que son súper interesantes cuando uno los revisa, ¿vale? El número 5 de la LOPIDI, el 16, el 45 y el 52. Ya se has puesto deberes, ¿eh? No, sí, es que yo en estas cosas soy aplicada. Lo que pasa es que la ley es letra muerta si uno no entiende a lo que va dirigida, ¿vale? Y entonces, lo que decía Ramiro respecto del delegado de protección, que tiene que ser una figura que lidera, claro que sí, porque al final un niño o niña o adolescente que está sufriendo algún tipo de acto violento, no necesariamente va a ir directamente a este delegado, puede que vaya a otra persona de confianza dentro del centro, pero esa persona de confianza del niño, que puede ser un monitor, que puede ser un profesor o profesora, tiene que saber cómo recepcionar esa información, tiene que saber cómo tiene que transmitírsela también a este delegado o a coordinador de bienestar cuando es en centro educativo, y cómo se hace. Y aquí viene el tema de la gestión de la protección. Nosotros, por ejemplo, algo que siempre decimos cuando implantamos, digamos, la LOPIDI, es, primero, que todo el personal del centro, todo, pero así de arriba abajo, abajo arriba, del lado al otro, tienen que saber quién es el delegado de protección, tienen que saber cómo se aborda estas situaciones, principalmente porque si la protección es de los niños, no podemos en el fondo depender de una sola persona. O sea, el entorno es el entorno, eso no se puede cambiar. Eso por un lado, que me parece súper interesante poder reflejarlo, porque no se le puede, como entre comillas, achacar toda la responsabilidad a una figura, siendo que es el centro completo quien al final están en contacto con los niños todo el tiempo. Muchas gracias. Bien, ¿alguien más quiere...? Ah, mira, perfecto. ¿Le puedes pasar? Sí, detrás, Mariona. Gracias. Gracias por la aportación. Yo quisiera hacer como una anécdota. Para mí, cuando ya hace muchos años, mi hijo ya ahora ya va a cumplir casi 30, pero cuando con 5 años vino a casa diciendo, ya sabemos por qué la maestra X se ha dedicado a ser maestra. Y lo hemos hablado entre los amiguitos y hemos llegado a la conclusión que es que odia a los niños. Para mí eso me impactó mucho, ¿no? Pero ese sentir es justamente lo que yo diría que es esas personas que hacen sentir esto a los niños son los que no deberían, o por lo menos podrían mirarse también desde qué lugar están atendiéndolos. Esto como anécdota. Y me parece también rescatable la mirada que Oriol nos ha presentado al principio, que era el desde dónde estamos mirando a los niños o desde dónde estamos acompañándoles, si es desde nuestra propia herida, ¿sí? Desde una herida que nosotros hemos vivido, o es desde una herida consciente, sanada, trabajada, ¿no? Como algo más, porque estamos tratando con personas en una edad muy importante y que después vamos a perpetuar nuestras propias heridas o podemos trabajar esto. Para mí esa mirada también es importante, que haya esta conciencia, no solo motivación, no solo tal, sino trabajo personal. Y justamente a través de este tipo de formaciones no es una formación para dar a los infantes, sino es una formación que te implica en tu propio crecimiento personal. Muchas gracias. Muy bien, pues nada, vamos. ¿Sí? ¿Quieres turno? Perdón, es que se ha abierto una cosa muy importante para nosotros. Venga. Nada, muy rápido. O sea, creo que es una de las líneas que nosotros también, desde la parte de SER que nutre, ¿no?, con el modelo PDA al proyecto de la plataforma que pretende divulgar ese modelo, pero creo que luego nos hemos ido encontrando con diversos profesionales y nos enorgullece esto que voy a decir. Creo que el banco de recursos de la plataforma PDA está lleno, muy lleno,
de profesionales que han creado recursos y que ese proceso es un proceso de sanación de esa herida muchas veces, porque muchas veces se crea el recurso desde una vivencia personal, ¿no? Aquí, por ejemplo, esta tarde vamos a poder proyectar el cortometraje de Carlos Puig. Carlos, gran parte del proceso es ese camino también de afrontamiento resiliente a la vida, desde el poder aportar algo para mejorar el mundo, pero viene de ahí también. Entonces, simplemente visibilizar que gran parte de lo que existe también para poder nutrir al educador o educadora y que pueda poner, por ejemplo, un cortometraje, ¿no? También viene de este... No está desconectado de esa herida, pero que muchas heridas han generado muchas cosas buenas como las que tenéis aquí en la exposición, por ejemplo. Muchas gracias. Muy bien, pues si os parece vamos a cerrar. Yo ahora pensando, ¿no?, que nos podemos quedar, algunas ideas pues que han salido, tener en cuenta pues que eso, que existen unas leyes, que existen distintos marcos normativos en los cuales además se está pues revisando y actualizando y que nos pueden ayudar a llevar estos sistemas de gestión de protección pues en el día a día de los niños y niñas. La formación, ¿no? Y también me he quedado, María José, muy relacionado con la pregunta de Uriol, ¿no? Desde dónde nos conectamos, cómo la afrontamos, y también lo que comentabas de la oportunidad de establecer estos sistemas en un espacio determinado implica una formación, y esta formación ¿no?, la podemos trasladar a que cada uno de forma individual pues coja esto que ha descubierto o estos nuevos aprendizajes y lo pueda transferir en otros espacios, y así poco a poco pues ir creciendo y que los sistemas se vayan expandiendo. Venga, es que perdón, porque no puedo omitir esto. Y es que algo que yo encuentro que si uno logra entender el alcance de la ley, finalmente el conocimiento es poder. Y muchas veces a la gente le da mucho miedo denunciar estas situaciones, porque no entiende, por ejemplo, la diferencia entre hacer una notificación o una denuncia a una entidad, digamos, fiscalizadora o qué sé yo, que al final como que la gente dice me voy a meter en un problema y no sé qué, y ahí viene en el fondo la necesidad del conocimiento, de la formación, porque en el fondo en la medida que tú tengas estas herramientas vas a poder lograr lo que se te pide, que es que protejas a los menores. Totalmente, y compartiendo todas esas buenas prácticas que aquí se han expuesto, que se ha construido también a través del código de buenas prácticas de toda la red. Y nada, agradeceros muchísimo vuestra participación en esa mesa, a Eukene también, que ya nos dijo que nos hará llegar también algunas reflexiones más. Así que no, cerramos aquí y continuamos con la jornada. Muchas gracias.